lo que vimos, como de alguna manera unirlos, les voy a simplificar algunas cosas, entonces como para que les quede una idea más clara, o por ahí como para cerrar los temas. Quería saber si antes que empecemos alguien tiene alguna consulta puntual que quiera hacer, que alguna duda que se quiera sacar. ¿Nadie? Parece que no, profe. Bueno, largamos nomás entonces. La idea del parcial es más o menos, o sea, todo lo que estuvimos viendo, van a ver, son, me parece que 6 o 7 preguntas. Las van a responder en grupo, como trabajaron. Algunas preguntas son más conceptuales, pero conceptuales desde el hecho de, no quiero definiciones de la ley. Quiero que ustedes me expliquen con sus palabras qué es lo que entendieron, o cuál es la diferencia, por ejemplo, capaz que les puedo preguntar cuál es la diferencia entre un plan de gestión ambiental y las medidas de mitigación. Entonces yo quiero que ustedes me expliquen con sus palabras qué es lo que entendieron y qué es lo que es desde ese punto de vista. Algunas preguntas son conceptuales de ese estilo, hay como algún punto de aviso de proyecto para resolver, hay un caso práctico, en el cual yo les voy a entregar una obra descripta, un pedacito, ¿no? Lógicamente lo que necesitan saber. Lo que yo les pido es que lean, presten atención, se imaginen los procesos de la obra, tanto procesos de obra como etapa de funcionamiento, como hicimos. Es muy sencillo, pero tienen que leer y prestar atención y procesar lo que están leyendo. Hay algún punto de aviso de proyecto para hacer respecto a esa obra y hay para analizar unos puntitos de la matriz, me parece que son 2 nomás, de la misma obra. Es una actividad sencilla, tienen, bueno, el tiempo de la clase, 1 hora y media, si hace falta estiraremos media hora más, en ese sentido no tengo ningún problema, y me lo mandan por grupo, en el grupo que estuvieron trabajando. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora del parcial? Yo, profe, tengo una duda. O sea, Sí. cuando nos dé todas las consignas, ¿nos vamos a otra reunión y nos salimos del Zoom o como hacíamos los trabajos prácticos o cómo nos manejamos en ese sentido? Sí, 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 se pueden salir del Zoom como hacían los trabajos prácticos, yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Perfecto, gracias. Total, chicos, no, me las van a mandar por mail, como trabajamos hasta ahora, yo voy a chequear que me llegue el mail. Se las subo a la autogestión, sí. Sí. Se las subo a la autogestión y después me las reenvían por mail, lo único antes de desconectarse, confirmamos que me haya llegado, y listo, y lo único que les digo, no se copien porque yo me doy cuenta cuando las respuestas son iguales, así que resuélvanlo, es muy sencillo. Bueno, si tienen alguna otra duda del parcial, si no, vamos a empezar a hacer como un tipo de resumen de todo esto. Vamos a ver si puedo abrir una pizarra acá. No tengo pizarra acá en el Zoom, ¿no? Sí, profe, sí hay. ¿Sí? ¿Alguien sabe dónde está? En compartir pantalla te figura pizarra. Toda la pantalla, ventana, pestaña de Chrome, no. Bueno, no importa. Vamos a abrir un Paint, amigo, y lo vamos a ir compartiendo pantalla. Y lo vamos a ir haciendo acá. ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve. Sí, profe. Vale. Bueno. ¿Me habló alguien? Bueno. Nosotros vimos en las primeras unidades un poco como la introducción de todo esto, que todas las acciones que nosotros vamos a realizar, o sea, toda la acción que el hombre realiza sobre, digamos, la implementación de un nuevo proyecto, una nueva obra, lo que sea, va a tener un impacto ambiental. Entonces, lo que habíamos hablado es, ¿hay que dejar de hacer las obras? Bueno, no, son necesarias. ¿Por qué? Porque el hombre también es parte de ese sistema o de ese ecosistema, de ese ciclo, de ese funcionamiento.
Entonces tenemos que hacer las obras, pero nuestro objetivo con todo esto es lograr que esas obras o que esos proyectos, que esas industrias se realicen y funcionen produciendo el menor impacto posible sobre el medio. Entonces, para eso nosotros evaluamos todos esos proyectos, tanto en etapa de obra como de funcionamiento, de manera de poder reducir todos estos impactos a lo menor posible y poder detectar cuáles son aquellas medidas de mitigación que tenemos que tomar para poder resumirlo. Entonces, lo que buscamos con esto es darle una solución que sea amigable con el ambiente. Recuerden que vimos uno de los cuadritos de las primeras filminas, era que nosotros planteábamos, por ejemplo, una idea de proyecto, planteábamos el anteproyecto, y desde ahí hacíamos una evaluación técnica, económica, y se introducía ahora la variable ambiental. Entonces, cuando llegábamos a un equilibrio entre esos 3 puntos, logramos sacar un proyecto, definir un proyecto, y si ese proyecto se vuelve a evaluar, si es ambientalmente factible, realizable, si no, hay que reverlo. Y con la evaluación esa es donde entra el aviso de proyecto o el estudio de impacto ambiental. Entonces, esta parte de ambiente se evalúa en 2 instancias. Al principio, como una idea de proyecto, donde nosotros ya tenemos que ir pensando, insertando este proyecto dentro del entorno para evaluar si ambientalmente tiene algún perjuicio demasiado grande, y luego una vez que desarrollamos el proyecto, lo volvemos a evaluar para ver si, bueno, si se nos ha escapado algo que tenemos que rever, o si ambientalmente hemos llegado a la mejor solución. Entonces, a partir de esto, se creó la Ley 10.208 en la provincia de Córdoba, ¿no? Nosotros, a nivel nacional, están las leyes ya nacionales de cuestiones de ambiente, pero eran más leyes de presupuestos mínimos, o incluso dentro de la Constitución Nacional se menciona el tema del cuidado del ambiente. La Ley 10.208 viene a desarrollar una política ambiental provincial. Hay pocas provincias que tienen una ley, si bien esta ley tiene cosas muy positivas, como dijimos, bueno, el tema de la audiencia pública, el tema de empezar a regular todas estas cuestiones ambientales, de darle un formato de cómo se presentan, de exigir, de generar los anexos donde hay exigencias para determinados emprendimientos, todavía tiene, bueno, algunas cosas que habría que ir corrigiendo y reviendo, pero es un paso muy importante que se dio en el año 2014 cuando salió esta ley. Entonces, esta ley, dijimos en un primer momento que a nosotros nos interesaban algunas cosas, como el ordenamiento ambiental del territorio. ¿Se acuerdan que yo les mostré esos mapitas que teníamos de suelos, de mapa de bosque nativo, donde teníamos los mapas hidrológicos? Que todos estos mapas nos sirven a nosotros como, en cierta forma, de base para saber cuál es la situación ambiental actual, o sea, o al momento de creación, ¿no? Y en función de eso es un plano de comparativa de cómo podemos llegar a transformar. Pero si nosotros no tenemos esa línea de base, no podemos saber qué entorno tenemos como para poder trabajar en el sitio. Entonces, una de las cosas importantes que tenía esta ley es el ordenamiento ambiental del territorio. Luego, a raíz de esta ley, también surgieron algunos decretos. Estos decretos tenemos, por ejemplo, el 847/16, que es que regula el vertido de efluentes. Recuerden que estos decretos no son parte de la ley, sino que son como complementarios a la ley. Lo pongo así para que no se malinterprete. Entonces, el decreto 847/16, que regula todo lo que es vertido de efluentes, que es una actualización del decreto 415 que existía anteriormente del año 99. Entonces, este decreto, ¿qué nos dice a nosotros? Nos fija algunos parámetros con los cuales nosotros tenemos que tratar un efluente previo a ser vertido. Y esto depende del cuerpo receptor que tengamos para esos efluentes. ¿Se acuerdan que yo les dije, por ejemplo, para cuerpo superficial no es lo mismo que para pozo absorbente, no es lo mismo que para reuso? Si el reuso es, por ejemplo, para regar árboles, no es igual que si fuese para regar algún comestible para animales, por ejemplo. Ahí cambian las características. Entonces, el 847 es una herramienta que es complementaria a esta ley y que regula todo lo que es el vertido de efluentes. Después tenemos además la resolución 105 del año 2017, que regula lo que son emisiones a la atmósfera.
emisiones a la atmósfera y calidad de aire. Entonces, nuevamente, lo que se dice en esta resolución da una serie de parámetros, con lo cual nosotros tenemos que comparar a ver si estamos dentro, o sea, si estamos contaminando, por así decirlo, o no, con nuestras emisiones. Siempre vamos a estar generando un cambio en la atmósfera con una emisión, pero que nosotros estemos por debajo de ciertos límites nos habla de que esa pluma de contaminantes tiene la capacidad de dilucidarse, o sea, de diluirse en la atmósfera, por lo tanto no es tan dañina, sino que no, se va a generar una acumulación. Entonces la resolución 105 regula todos estos parámetros de emisiones. Está bueno que ustedes le peguen una chusmeada, están en internet las resoluciones, por lo menos que las conozcan, que las vean una vez, fíjense más o menos qué parámetros establece. Yo algo en la Filmina les había dado. Básicamente tenemos contaminantes básicos, que son los que provienen de la quema de emisiones a raíz de combustibles fósiles, que son NOx, que serían óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido sulfúrico, y no me acuerdo qué otra más, pero lo pueden chequear en la tablita. Y bueno, después hay contaminantes específicos, que puede ser algunas actividades que puedan llegar a tener emisiones de metales pesados, o algunos otros tipos compuestos orgánicos volátiles, algún compuesto particular, también están regulados por la 105. En el caso de que nosotros no tengamos fuentes directas, pero también podemos medir a través de fuentes indirectas, o sea, es decir, calidad de aire ambiental. Entonces se mide en varios puntos, normalmente son como mínimo 2 puntos, uno a barlovento, uno a sotavento, es decir, para medir antes de la dirección predominante del viento, y luego de que el viento pasó por la industria, por ejemplo, entonces vamos a conocer si tenemos una variación en la calidad de aire en el antes y el después. ¿Sí? Lo mismo ocurre cuando nosotros tenemos featrímetros para controlar calidad de agua subterránea, por ejemplo, que se colocan como mínimo 2 featrímetros, uno aguas arriba y uno aguas abajo de la industria en la dirección del escurrimiento del fluido subterráneo, para conocer si tenemos alguna variación. Y otro elemento que es complementario a esta ley es la ley 24.051, que es la de residuos peligrosos, y el decreto 831/93, que también regula residuos peligrosos. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, está claro, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, después nosotros hablábamos que la ley, la ley tiene un montón de cosas más, ¿no? De las que yo les voy a nombrar. Básicamente nos vamos a centrar en lo que estuvimos viendo nosotros. Pero bueno, tiene algunas cuestiones de educación ambiental, planes de gestión ambiental a niveles más globales, a niveles como gubernamentales, que nosotros no lo vimos porque esto no atañe a la parte privada. Entonces dijimos también que teníamos audiencias públicas, que era otro instrumento importantísimo de la ley, donde uno se asegura la participación ciudadana. O sea, la participación ciudadana, en primer lugar, para que la gente realmente se entere, previo a que se instale un establecimiento o una determinada obra, dónde se va a instalar y cuáles van a ser las condiciones de funcionamiento. Entonces, la audiencia pública tiene, por un lado, eso de que la gente se entere, y por el otro, de conocer cuál es la conformidad. Si bien se acuerdan que yo les dije que cuando uno hacía un estudio de impacto ambiental, era importante tener en cuenta cuál era la opinión de la gente respecto de este emprendimiento, para que, bueno, en la audiencia pública después no terminaran siendo todos en contra y se termine revocando por eso el proyecto, porque si bien no es vinculante, nadie va a querer aprobar un proyecto en el que toda la gente esté en contra. Entonces, la audiencia pública también sirve para eso, y para darle participación y darle voto a la gente, con lo cual es una herramienta muy importante. Esto creo que de audiencias públicas más que nada lo vieron con Sergio, de cómo son los procedimientos de la audiencia pública, ¿no?
Ah, se los comenté a los del link que estaba. Pero bueno, todos los proyectos que son de estudio de impacto ambiental, o sea, todos los estudios de impacto ambiental, los avisos de proyecto no llevan a audiencia pública. Todos los estudios de impacto ambiental son obligatoriamente sujetos a audiencia pública. Entonces, para eso lo que se hace es avisar con 15 días de anticipación que se va a realizar tal día la audiencia pública en un lugar que tiene que ser el lugar local a donde va a llevarse a cabo el proyecto, o si fuesen, por ejemplo, un proyecto, por ejemplo, el caso que vimos nosotros del estudio de impacto ambiental, que era un troncal de un acueducto, y son varias localidades, normalmente lo que se hace es realizarlo en la localidad más grande, pero se hace en forma local, o en estos casos se está haciendo de forma virtual, este último tiempo se estuvo haciendo, se notifica con, me parece que son 15 días de anticipación, lo pueden checar bien en la ley, se publica en medios de la localidad y en medios a nivel provincial para que la gente se entere. Y bueno, se hace digamos, el proyecto está cargado en la página de la Secretaría o es de acceso público para que toda la gente lo pueda leer. Y luego uno se tiene que inscribir para poder participar de la audiencia. O sea, uno puede participar de oyente, entrando, por ejemplo, a ese link de YouTube que yo les contaba, o puede participar expresando su opinión en la audiencia. Para eso se tiene que inscribir. También se pueden realizar consultas en la audiencia y luego el proponente, digamos, la persona que quiere llevar a cabo ese proyecto, tiene una cierta cantidad de días para dar respuesta a esas preguntas. Bueno, después otros elementos que vimos de la ley son los anexos 1, 2 y 3. Donde dijimos el anexo 1, estaban todos aquellos proyectos que son sometidos obligatoriamente a estudio de impacto ambiental. El anexo 2, todos los que son sujetos a estudio de impacto ambiental y condicionalmente sujetos a ella. Y condicionalmente se acuerdan que en caso de que la autoridad de aplicación requiera una ampliación o tenga dudas o considere que el proyecto por ejemplo, el entorno donde está ubicado requiere un estudio de impacto ambiental, puede solicitar una ampliación. Del anexo 3, que es la guía para la confección del aviso de proyecto. Bueno, recuerden, y esto es muy importante, cuál es la diferencia entre aquellos que se encuentran entre el anexo 1, 2 o 2. Aquellos que se encuentran en el anexo 1, se presume que son, o los que están sujetos a estudio de impacto ambiental, que son emprendimientos de mayor envergadura, que pueden llegar a producir mayor daño ambiental, o muchas veces es por el entorno en el que están localizados. Quizás están en una zona ambientalmente muy sensible. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es, si nosotros vamos a tener, por ejemplo, que hacer una presentación de las cuestiones ambientales de un nuevo emprendimiento, vamos a tener que primero conocer completamente la obra con todas sus etapas, sus condiciones de construcción, cuál va a ser la tecnología de construcción, cuál va a ser la tecnología de funcionamiento, cuál va a ser el tamaño de ese emprendimiento. Entonces, ahí tenemos cubierto el tipo de proyecto y la envergadura del mismo. Y luego tenemos que analizar el entorno, si está ubicado, por ejemplo, en una zona urbana, en una zona rural, o si está ubicado, por ejemplo, en una reserva natural. Entonces, esas tres condiciones nos van a decir en cuáles de los anexos de la ley nos tenemos que ubicar. Entonces, con eso nos vamos a los anexos. Estaría bueno que le peguen una leída también a los anexos, para tenerlos un poco más aceitados, o por lo menos conocerlos. Entonces dijimos, anexo 1 y 2, anexo 1, estudio de impacto ambiental, anexo 2, avisos de proyecto, y se diferencian esas tres cosas que se lo voy a dejar anotado porque es importante que lo recuerden. Entonces, tipo de proyecto, envergadura y entorno. ¿Está claro? Bueno, ahora tenemos otra cuestión de la que estuvimos viendo. Ay, no, maldita sea. Que fue el seguro ambiental. ¿Se acuerdan que yo les dije que se exigía para todos aquellos establecimientos en funcionamiento un seguro ambiental de acuerdo a su actividad, en la cual se presume que puede llegar a tener un accidente ambiental
y para lo cual, digamos, la autoridad de aplicación se asegura que la entidad tenga un respaldo suficiente como para poder solucionar esa problemática ambiental sin dejar un pasivo. Entonces, ese seguro ambiental se determina a partir del nivel de complejidad ambiental. ¿Se acuerdan que lo vimos en la última clase? Y todos aquellos proyectos en los cuales el nivel de complejidad ambiental era mayor o igual a 14,5, no encuentro el mayor igual. Mayor o igual a 14,5, obligatoriamente requieren la contratación de un seguro ambiental. Bueno, esos son más o menos todos los ejes de lo que estuvimos viendo. Ahora, vamos a hablar un poquito de los avisos de proyecto y los estudios de impacto ambiental, de qué es lo que vimos. Yo estoy segura que ustedes le están sacando una captura de pantalla, así que ¿puedo borrar ya o no? Sí, profe, por mí sí. Listo. Bueno, entonces nosotros teníamos dos grupos. Por un lado, el aviso de proyecto, que dijimos que eran aquellas obras en las que se presumía que, digamos, el impacto ambiental iba a ser menor. Por lo tanto, lo único que se hace es una especie de informe en el cual nosotros contamos la tipología del emprendimiento, con toda una descripción, después teníamos, bueno, los datos generales, ¿no? Datos generales de proponente y del responsable técnico. Yo no sé si les comenté lo del responsable técnico ambiental, pero les voy a hacer un paréntesis acá abajo. Cuando, para ingresar un trámite en la Secretaría de Ambiente, lo tienen que realizar un responsable técnico ambiental. Este responsable técnico tiene que ser una persona cuyo título, con título universitario, que digamos, represente idoneidad en el tema ambiental. Entonces, lo que hace es inscribirse en el registro es gratuito, y con eso está habilitado para realizar la carga de documentación. O sea, no es que cualquier persona desde su ciudadano digital pueda entrar y cargar toda la documentación ambiental. El responsable técnico es la persona que puede realizar esto. Ustedes como ingenieros civiles están habilitados para realizarlo. Eso te sirve tanto para trámites en Secretaría de Ambiente como para algunos trámites que se pedían en el APRI, como las factibilidades de vertido, por ejemplo, o los estudios de escorrentía. Las factibilidades de vertido son trámites que se realizan para, digamos, solicitar al APRI, que es quien regula el recurso, si yo puedo verter un determinado efluente en un determinado sitio. Lógicamente que la propuesta que yo hago de tratamiento de ese efluente tiene que cumplir con el decreto 847. Entonces, ellos me habilitan a verter un determinado caudal, ya sea un cuerpo superficial o un cuerpo subterráneo, o un pozo absorbente, o donde necesite verterlo, o para riego o para reuso, por ejemplo. Pero el APRI es quien habilita las factibilidades de vertido. Entonces, el responsable técnico es el encargado de la presentación de los trámites, o la persona habilitada para presentar los trámites. No sé si les había comentado esto. Creo que no. Bueno. Entonces, volvemos acá. ¿Sí? Ah, bueno. Me estoy poniendo vieja, chicos. Bueno, entonces teníamos el aviso de proyecto. Entonces dijimos, tanto el aviso de proyecto como el estudio de impacto ambiental lo va a realizar la presentación un responsable técnico ambiental, que es quien lo firma y quien tiene la responsabilidad sobre esa documentación que está presentando, ¿no? Entonces dijimos el aviso de proyecto, que era algo más sencillo, es un informe en que yo le cuento a la autoridad de aplicación que voy a hacer
determinado emprendimiento en determinado sitio. Entonces, voy a describir la tipología del emprendimiento con una descripción general del mismo, los datos generales del proponente y responsable técnico ambiental. Voy a hacer una descripción del entorno. ¿Se acuerdan que hablamos del medio físico, de las condiciones hidrológicas, de los no sé, centros urbanos cercanos, el área de influencia? Todos esos elementos estaban contenidos dentro del aviso de proyecto. Luego también teníamos análisis de residuos peligrosos, químicos, químicos a utilizar, cantidad de personas. ¿Se acuerdan? Todos estos elementos, teníamos productos y subproductos, bueno, etcétera. Todos estos elementos que se acuerdan que nos servían a nosotros como una guía para darnos cuenta al finalizar el documento cuáles eran aquellas medidas de mitigación que teníamos que plantear y aquellas acciones impactantes que íbamos a tener debido a ese proyecto. Entonces, a raíz de esto, tenemos acciones impactantes y para esas acciones impactantes las consecuentes medidas de mitigación. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda de esto? Seguimos entonces. Entonces vimos por otro lado que teníamos el estudio de impacto ambiental y que era una estructura mucho más compleja. Eso responde, digamos, a emprendimientos de mayor envergadura y que se presupone que va a tener mayor impacto ambiental o que se encuentran en un entorno un poco más sensible. Entonces, acá hay una situación muy importante en el estudio de impacto ambiental, que es el estudio de línea de base. ¿Se acuerdan que nosotros, en el aviso de proyecto, simplemente en la cuestión de localización y descripción del entorno, era algo muy sencillito, donde buscábamos de ciertas fuentes como libros o incluso de internet, que nos puede servir a nosotros para realizar una descripción del entorno muy simple. Cuando nosotros nos enfocamos en un estudio de impacto ambiental, lógicamente que depende también del tipo de obra que tengamos, porque quizás está dentro del estudio de impacto ambiental, pero no es una obra de las de más envergadura o mayor impacto, entonces, bueno, no vamos a contratar quizás un biólogo para que nos determine qué especies tenemos. Eso siempre va acompañado, la profundidad del estudio va acompañado de la envergadura del proyecto. Mientras más grande sea el proyecto, mientras más probabilidades tenga de afectar ambientalmente, mayor estudio de línea de base tengo que hacer. Y esos estudios de línea de base pueden ser desde conocer características del subsuelo, conocer calidad del recurso superficial, conocer especies que tengo de flora, especies que tengo de fauna, fauna ictícola, puede ser, no sé, reconocimiento a lo largo del tiempo de por dónde fue atravesando un curso de agua, infinidad de cosas, pero es muy importante realizar un relevamiento in situ. En ambos casos está bueno hacerlo in situ, pero especialmente para el estudio de impacto ambiental, un relevamiento in situ para determinar esa línea de base, que va acompañado de estudios. Estudios de suelo, estudios de agua, estudios de calidad de aire, todo lo que nos da el momento cero. O sea, ¿cuál es la situación que yo tengo sin haber introducido el proyecto? Entonces, esta es la línea de base, el momento cero. Situación sin proyecto. Después tenemos también todos aquellos elementos que digamos, son los mismos que el aviso de proyecto, como la descripción, los datos y demás. También vamos a tener que evaluamos residuos peligrosos, químicos. En este caso hay que hacer un estudio un poco más pormenorizado de las tecnologías a utilizar, evaluar posibles afectaciones. Evaluar posibles afectaciones en emisiones, agua, suelo, fauna, flora, digamos, el hombre, etc. Entonces,
Nosotros hacemos una descripción pormenorizada, realizamos un estudio de línea de base con un momento cero y una descripción del proyecto. Y vamos pensando en esas posibles afectaciones que tenemos a las distintas partes del medio. Y luego realizamos, a partir de esa línea de base y de saber cuál es el proyecto, cuando nosotros lo superponemos de alguna manera, llegamos a la matriz de impacto ambiental. En esa matriz, ¿se acuerdan que teníamos dos partes? La primera, que era la matriz de identificación de impactos, y la matriz de valoración de impacto. Entonces, nosotros en la matriz, ¿qué es lo que hacíamos? Considerar todos los factores del medio a los que yo puedo afectar debido a mi obra, y todas las etapas de obra que yo quiero analizar. Entonces, luego lo que hago es ir viendo para cada etapa de construcción de obra respecto del factor del medio, identificar si tengo un encuentro, entonces ahí tengo un impacto. Y luego realizamos la valoración del impacto. Entonces, ¿qué es lo importante de conocer más allá del método, que puede ser una matriz o puede ser otro método? ¿Se acuerdan que yo les hablé que había otros métodos también? Lo que nos sirve a nosotros, esta matriz, es para detectar cuál es la variación que yo voy a tener de ese ambiente con el proyecto respecto de cómo hubiese evolucionado sin proyecto. Entonces, siempre tienen que tener en mente que eso es lo que realmente estamos valorando. Entonces, para eso nos sirve la situación cero. Entonces, la matriz es la comparación con proyecto respecto de cómo hubiese evolucionado sin proyecto. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros esta matriz? Esta matriz nos sirve, por un lado, para detectar, ¿se acuerdan como yo les dije que podría llegar a haber algunos puntos que a nosotros nos saltaran alertas de que algo estábamos haciendo mal, porque teníamos valores muy altos dentro de la matriz? Entonces, con esos valores lo que nosotros tratamos de hacer es volver al proyecto o al anteproyecto y tratar de corregirlos, de ver si con alguna modificación simple puedo llegar a disminuir mi impacto ambiental. Y hay casos en que no va a ser factible y que vamos a tener ese impacto. Entonces, lo que vamos a tratar de generar es una medida de mitigación. Entonces, la matriz de impacto ambiental nos sirve para determinar cuáles son los impactos más importantes debido a la obra, o los impactos en general debido a la instalación de un proyecto. Recuerden que es en etapa de construcción y funcionamiento. Y a partir de eso, presentar medidas de mitigación. ¿Y se acuerdan que yo les dije que la forma de, digamos, plasmar estas medidas de mitigación en un plan de acción era a través del plan de gestión ambiental? Entonces, lo que nosotros hacemos con este plan de gestión ambiental es especificar la forma en que se llevan a cabo las medidas de mitigación. O sea, de qué manera voy en cada uno de los puntos a realizar esa, o sea, nosotros, digamos, haciendo una vuelta para atrás, tenemos línea de base y el proyecto lo analizamos y generamos esa matriz. De esa matriz obtenemos resultados, vemos cuáles podemos modificar para que sea menos, impacte menos al ambiente, y aquellas que no podemos modificar, planteamos una lista de medidas de mitigación. Esa medida de mitigación le damos un plan de acción de cómo las vamos a llevar a cabo. Y ese plan de acción es a través del plan de gestión ambiental. Que ese plan de gestión ambiental, si se acuerdan ustedes, venía acompañado de un plan de auditorías ambientales. Que ese plan de auditorías ambientales es cómo voy a controlar que ese plan de gestión ambiental se lleve adelante. Luego teníamos aquellos elementos que se nos podían llegar a escapar de estas medidas de mitigación, contingencias.
Contingencias que son cosas que por más que hagamos todo lo imposible porque no sucedan, puede llegar a haber un imprevisto o puede llegar a haber alguna situación de complicación y que se genere una contingencia. Entonces, a partir de eso tenemos también un plan de contingencias ambientales, en el cual yo tengo, por un lado, el plan de acción, o sea, ¿qué es lo primero que voy a hacer? ¿Cómo voy a, por ejemplo, si hablamos de un derrame, cómo voy a contener ese derrame? Los distintos niveles a los cuales yo puedo trabajar con la contención de ese derrame y cómo es el nivel de aviso en función del nivel de contingencia que tengo. Entonces, se establece un plan de contingencia dividido por niveles para los distintos tipos de contingencias y se establece un plan de comunicación interna para ver quién es el encargado de avisar de una contingencia, de avisar de una evacuación o de solicitar ayuda externa, por ejemplo. Y luego del plan de contingencias, lo que teníamos ya era una conclusión general del estudio de impacto ambiental, en el cual nosotros podíamos exponer o explicar, por ejemplo, por qué es importante llevar a cabo ese proyecto, a pesar de que tiene tales y tales medidas ambientales que son negativas, ¿no? Bueno, y ahí llegamos más o menos a los dos instrumentos que vimos. ¿Qué es lo que me interesa a mí de todo esto? Más allá de que conozcan de que existen estos instrumentos, que conozcan que existe un ente que regula las actividades en función de lo ambiental, que existe un ente que regula el recurso, por ejemplo, como les explicaba recién, y lo que yo puedo verter, o también regula la cantidad de agua que yo puedo extraer en un pozo subterráneo, por ejemplo. Y también está bueno que se les abra un poco la cabeza en pensar a la hora de realizar una obra, un proyecto, en pensar o incorporar la variable ambiental de a poco, de ir sabiendo que, bueno, voy a tener, por ejemplo, estivación de suelo, bueno, tengo que hacerlo no tan alto, prever que pueda pasar el agua por ahí, volver a recomponer el sitio una vez que extraje el material, por ejemplo. Todas esas pequeñas cosas que uno va empezando a incorporar, que hace que, bueno, que todas las obras terminen siendo un poco más amigables. Me parece que más o menos esto es la base de todo lo que vimos. No sé si les quedó alguna duda de algún punto en particular, por ejemplo, del aviso de proyecto o del estudio de impacto ambiental, de cómo resolver alguna cuestión. ¿Les ha quedado alguna duda de eso, de cuando trabajamos? ¿Chicos? No, yo tengo una duda. No, profe. A mí personalmente no. ¿Seguro ¿Alguien me dice? ambiental va a tomar Sí. algo? ¿De seguro ambiental voy a tomar algo? Estudialo. No, porque no entendía muy bien. O sea, nosotros pagamos un seguro al gobierno o al Estado, pero ¿en qué casos actúa ese seguro? No, claro, no. Vos no le pagás un seguro al Estado. Vos lo que tenés es que contratar un seguro. Es como el que vos contratás para el auto. O sea, vos tenés un seguro que te dice que si vos chocas a alguien, vas a tener, o sea, por más que vos no tengas el dinero en ese momento para pagarle el arreglo del auto, tu seguro se va a hacer cargo. ¿Sí? Bueno, esto sucede lo mismo. Yo tengo una empresa, por ejemplo, en la cual tengo químicos, por ejemplo, tanques de ácidos, por ejemplo. A mí se me produce un derrame de ese ácido y yo voy a afectar suelo, puede que afecte un recurso subterráneo, puede que tenga emisiones a la atmósfera, que es lo más difícil de por ahí de controlar, pero supongamos que yo afecto una superficie de suelo, afecto, no sé, 50 metros cúbicos de suelo. Y yo soy una empresa chiquita y no tengo con qué solventar, porque todo lo que es retiro, por ejemplo, de residuos peligrosos es carísimo. Entonces yo con mi empresa no tengo espalda para solventar el retiro de ese suelo, la disposición como residuo peligroso, todos los análisis que hay que hacer para determinar que no haya contaminación y volver a tapar con suelo nuevo. Entonces lo que yo hago al tener un seguro ambiental es asegurarme de que va a venir esa empresa a la cual yo le pago el seguro y va a generar esa remediación ambiental por mí. ¿Se entiende?
Sí, profe, se entiende. No, pensé que era Lógicamente, como que se le pagaba un impuesto más al Estado. no. Lógicamente, el monto, digamos, asegurable, el monto mínimo asegurable, se calcula a través de un formulario que tienen las empresas aseguradoras, que es el MEMES, que no es un meme, es MEMES. Y ese es en función de lo que vos tenés o los riesgos asociados que tenés a tu emprendimiento. Pero funciona igual que tu seguro del auto, digamos, de la misma manera. Se activa en caso de que haya un accidente ambiental. Si no, no se activa. Bien, profe, ahí me quedó claro. Profe, ¿qué ¿Alguien más empresas tiene acá alguna? en Córdoba dan ¿Cómo? seguros ambientales? ¿Qué empresas dan seguros ambientales acá en Córdoba? Sancor, el Surco. Mira, me vienen esas dos a la cabeza, No, pero está bien. Sí. Y, por ejemplo, si mi trabajo va a durar 2 años, por así decirlo, ¿cuánto tiempo después de terminar la obra yo tengo que seguir pagando el seguro? ¿O apenas termino? no, si es durante la etapa de obra, digamos, tu seguro debería cubrirte para el periodo de la obra. Digamos, una vez finalizada la obra, ya está. O sea, lo sumo se te cubriría. Porque no, obra que puedes llegar a tener un derrame de hidrocarburo, por ejemplo, por alguna máquina que te pierde. Entonces, lo que dure durante el periodo que vos estás en obra y después ya está. Una vez que se cumplió con el plan de gestión ambiental de la etapa de construcción, ya el seguro ya no haría más falta. Claro, está bien. En Y cambio, si vos una, estás en la industria, por ejemplo, lo tenés que tener mientras esté funcionando. ok. Y una duda más. Usted dijo que la profundidad del estudio de línea de bases depende de la envergadura de la obra. Pero, Sí. ¿cómo evaluamos eso? Porque, por ejemplo, capaz que no sé, una planta de tratamiento de efluentes en alguna localidad chica tiene, o sea, en esa localidad tiene un impacto más grande que en otra, no sé, que en una localidad con un río que tiene mayor caudal o algo así. Sí, bueno, lógicamente uno tiene que evaluar la sensibilidad del medio. Eh, para casos de tratamiento de efluentes, por ahí no sé si va a ser tan necesario un estudio tan profundo, por ejemplo, porque eso, bueno, ya directamente la autoridad que te regula el recurso te va a decir, vos podés verter tanto caudal a ese río, por ejemplo, ya sea por aumento de caudal, que el aumento de caudal, cuando vos entregás, digamos, más caudal al río en un punto, vas a tener no solamente cambiar las condiciones físico-químicas del recurso, sino también tenés condiciones de erosión, por ejemplo, cambios de velocidad, cambios de caudales en los primeros, o sea, cambios de caudales por una inyección puntual. Tenés que realizar una evaluación, pero por ejemplo, para una planta de tratamiento de efluente, bueno, vas a contratar un biólogo, salvo que sea algún sitio, algún ecosistema muy particular, no va a contratar un biólogo para ver qué especies tenés y cómo podés llegar a afectarlas. En cambio, si vos estás trabajando, por ejemplo, sobre un lago que le das agua a un montón de localidades, bueno, ahí sí vas a llegar a afectar, a poder profundizar un poco más. O vas a construir una represa, por ejemplo. Bueno, ahí vas a profundizar un poco más. Pero una planta de tratamiento de efluentes, a lo mejor de 5.000 habitantes, y lo más probable es que no llegues a profundizar tanto, porque además cuando vos empezaste a hacer los estudios te quedas sin plata para hacer la obra. Lamentablemente es así. Claro, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo una pregunta. Sí. En el caso, por ejemplo, de una obra re polémica como lo fue Monsanto, bueno, que nunca arrancó, las audiencias públicas en su momento se hicieron, pero no reflejaron realmente cuál era lo que pensaba la gente o qué pasó ahí en ese caso particular. Mira, yo no estoy muy empapada con el tema, así que no, sé que Sergio lo conoce mucho más el tema, porque si no estaba trabajando en el ambiente, pega en el palo, pero sé que la gente no mostró conformidad en las audiencias públicas, pero es como te digo, Ah, bien. no es vinculante, o sea, toda la gente puede llegar a decir que no a algo, Y lo y mismo el se puede hacer. secretario lo puede firmar, digamos, como dar la resolución. No es vinculante. Pero bueno, para una persona en ese puesto tiene un costo político muy alto firmar algo en el cual toda la gente está en contra, ¿no? Claro, claro. Después Por pasa lo ahí que pasó. también. Claro, de ahí viene el tema. Sí, porque después te paran la obra, tenés acampes,
sea, no es... O sea, no no, sé, no es sí. vinculante, pero la voz del pueblo finalmente es muy importante, ¿no? Claro. Sí, totalmente muy importante, sí. Me surgió cuando Sí, sí. empezaste a hablar de las audiencias públicas, digo, claro, pero ¿las hicieron o no las hicieron? No, sí, las tienen que haber hecho. Hay dos realidades en tema de las audiencias públicas. Muchas veces hay gente con desconocimiento, como sucede que a veces hay gente con mucho conocimiento y que habla con mucha razón. Muchas veces hay gente y pasa mucho en algunos pueblos de la sierra, donde la gente no quiere intervención de nada. O sea, Sí, te no quieren entiendo. ningún tipo de obra. Dicen que no Entonces, por las dudas. por las dudas, claro. Entonces, Claro. técnicamente el proyecto está perfecto, capaz. Y por las dudas, no quieren nada. Eso ha pasado en localidades que se les quería llevar, por ejemplo, cloacas o incluso agua, Claro. y que no querían intervención, y bueno, toda la gente en contra. Bueno, Entonces, un por ahí las temita audiencias complicado. públicas hay que agarrarlas un poquito con pinzas. Si ustedes se ponen a escuchar alguna audiencia pública alguna vez, que estaría bueno, van a Sí. entender esta situación que yo les cuento. Hay gente que dice que no y no tiene fundamento, por ejemplo, como hay otros que con un montón de fundamentos técnicos te dicen que no por esto, por esto, por esto. Y esa gente contribuye un montón, porque hay cosas que se te pueden haber Claro. escapado, por ejemplo, la autoridad de aplicación, y vos decís, la gente que vive ahí, que vive esa realidad y que la conoce más de cerca, te dice esto, che, a ver, se me disparó esta alerta. Pero bueno, hay gente que tampoco suma, como en todos lados. Está perfecto, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo de mi parte, profe, no. Bueno, quiero saber un poco si les sirvió la materia, si les sirvió cómo se dio, no sé si se han quedado con ganas de profundizar algo. A ver, el tema ambiental es muy amplio, y esto es solamente una puntita como para que les pique un poco la curiosidad, nada, o sea, Pasa, perdón, pasa que da para sí, mucho. A mí particularmente es un tema que siempre me interesó, vine a encontrar en esta materia, reunir intereses que tenía y conflictos que tenía con la carrera, y vine a encontrar soluciones en esta materia, pero bueno, se ve que ustedes también están muy acostumbrados a darlo en persona, es muy distinto, ¿no? sí, totalmente, Claro. totalmente. Hemos tratado de dar lo mejor que se podía por No, Zoom, pero no, no es lo mismo, porque esto normalmente se trabaja en grupos en clase y en grupos en clase surgen más dudas, más debate, claro. más consultas, y por ahí se sacan muchísimo más las dudas, es mucho más enriquecedor. Yo no tengo dudas de que eso haya sucedido. Pero bueno, es la Es lo situación que que nos hay. toca. Y sí, Sí. incluso, o sea, si ustedes trabajan durante el trabajo en grupo, prendían el micrófono, yo siempre les contestaba, pero por ahí al estar en el aula trabajando en equipos más chicos, yo me acercaba y charlábamos del tema y lo discutíamos y todo, pero bueno, acá es mucho más complicado. No, es difícil, incluso el trabajo en grupo. Yo tengo un compañero de grupo que no lo conozco y no sé si lo voy a conocer alguna vez, calculo que sí. Entonces, Claro, en todo sentido se complica. Pero bueno, no, la materia a mí particularmente me gusta mucho, me atrae mucho la temática, pero bueno, la virtualidad en este caso me jugó en contra. En otras materias me jugó a favor. bien. Bueno, ¿y qué te parece, no sé, algún consejo como para si tenemos que seguir así, para ver en qué lo podemos mejorar? No, por ahí se planteó en un momento el tema de la participación, de cómo hacer que Sergio lo planteó en la clase pasada, porque tienen muchos chicos inscriptos y pocos conectados. Por ahí buscarle la vuelta de rosca a esa situación para que no se les plantee de nuevo. Pero desde este lado, lo que nos toca a nosotros, muy completo, el práctico muy claro. Sergio se nota que es una persona que tiene muchísima experiencia, te aporta un montón de cosas. Para mí estuvo bien. Bueno, yo, chicos, soy completamente receptiva de todos los, digamos, consejos o cosas que ustedes crean que les pueda servir. Yo lo tomo para mejoras, así que todo lo que quieran expresarlo, yo entiendo que con esta situación se complica un montón, pero bueno,
ya creo que el año que viene vamos a volver, así que si alguien quiere aparecer ahí de oyente alguna vez, es bienvenido también. No sé si alguien más quiere expresar opinión, decir algo. ¿Quieren, no sé si algún tema que les haya quedado, que les gustaría que charlemos? Perdona así de acapar un poco, pero tengo mucho problema de conexión y no escuché bien el tema del parcial, ¿cómo es? Dame un segundo que enchufo la compu, me estoy quedando sin batería. Dale. Ahí va. Bueno, el parcial van a ser básicamente preguntas, algunas preguntitas de estos temas que estuvimos charlando ahora. O sea, este repaso y una pequeña leída de las filminas les tienen que salir para el parcial, si hicieron todos los prácticos. Básicamente el parcial van a ser un par de preguntas de todas estas cosas que estuvimos viendo, diferencia entre aviso de proyecto y estudio de impacto ambiental, diferencia de los anexos, todas estas cosas que les resumí el día de hoy. Y van a tener algún punto les voy a dar un caso práctico, van a tener algún punto para resolver del estudio del aviso de proyecto, puede ser, por ejemplo, no sé, residuos, productos y subproductos, alguno de ese estilo para resolver, y van a tener 2 puntos de una matriz también para evaluar. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Y cómo es la modalidad? Eso es lo que no escuché bien, tampoco. Yo se lo subo al aula virtual, les cargo el archivo, ustedes lo descargan, lo resuelven y me lo mandan por mail. ¿En el horario de clases? ¿A las Sí, 2 en el y área de 50? clase. 3. Sí. Bueno, Autogestión, sí, perdóname. bueno, perfecto, gracias. Bueno, chicos, ¿alguien más que quiera plantear algo? No sé, por ahí, ¿qué se esperaban de la materia? ¿Encontraron lo que esperaban? ¿No encontraron lo que esperaban? Está muy bueno, profe. Nosotros, en varios grupos de este año vamos a encargar la tesis incluyendo estas nuevas prácticas, digamos, en medio ambiente, ya sea por la parte de residuos sólidos o por la parte de tratamiento de efluentes, así que nada, nos sirvió un montón, digamos. Conozco varios Bueno, grupos ya que van a hacer algo les relacionado. debo un libro, alguien de ustedes me había pedido un libro, que creo que eras vos, Agustín, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, ahora me acordé. El libro, ya lo voy a buscar, me lo voy a anotar para ver si se los puedo cargar, y si no, les cargo un link de Drive. Lo único, se los voy a cargar por un par de días, les aviso de última el jueves, si lo encontré, se los puede cargar para que lo descarguen y yo ya lo elimino de mi Drive porque lo tengo explotado. Bueno. Pero me acuerdo que les debo el libro. Sí, yo por ahí, hay temas en los que, o sea, a mí me encantaría ahondar un montón más en todo lo que es, por ejemplo, aguas, en lo que es emisiones, en lo que es suelos, en lo que es remediaciones, porque hay un montón para ver. Pasa que no, o sea, es una cátedra cortita, y si abrimos el abanico a todos esos temas, no ven nada. Y son temas por ahí de una especialización o de un posgrado. Entonces, la idea que digamos, planteamos con Sergio desde un principio es que ustedes conozcan los instrumentos, porque es una salida laboral para todos ustedes, una buena salida laboral, y porque hay mucha gente que todavía no está empapada del tema, y no lo sabe. Por un lado eso, y por el otro como que les vaya picando la curiosidad de, bueno, ¿hay algo más que calcular estructuras? Entonces, para que después se puedan ir metiendo en tema y conocer un poco más. Pero bueno, tampoco podemos abordar todos los temas porque de hecho son temas de posgrado, digamos. Sí, profe, a mí, por ejemplo, me pasó que cada cosa que iban dando tema era como todo nuevo, porque por ahí hay otras materias que están un poco relacionadas con materias que ya vimos o entendemos un poco más de lo que nos hablan porque estamos más como en el tema. Y esta materia es como que me pasó que cada clase era absolutamente nuevo todo para mí, por eso Claro. también a veces nos costaba que nos surgieran dudas, porque era realmente que no, es un tema que muchos no conocemos, no sabíamos, nunca lo teníamos presente a esto, por ejemplo. Bien, sí, eso bueno, es un tema de la carrera en el cual no,
Recién ahora se está incorporando en algunos ámbitos. Digamos, si bien el tema ambiental hace un montón de años que se viene trabajando, es muy difícil la incorporación. O sea, o por ejemplo, que la gente en la vorágine de la obra pueda tenerlo en cuenta, pueda decirte, con cosas simples, no sé, pon una bandeja abajo de la máquina para hacer el cambio, no contaminas el suelo. Son cosas re simples, re chiquititas para hacer, cosas que no insumen ningún esfuerzo, ni ningún gasto económico, y que no están incorporadas y no se hacen, pero por falta de conocimiento, no por otra cosa. Entonces, bueno, la idea es como picarles un poquito el tema, como para que lo empiecen por lo menos a conocer e incorporar desde el punto donde estén trabajando ustedes y al nivel con el que estén, digamos, o que puedan llegar a trabajar ustedes, incorporar estas pequeñas prácticas que pueden llegar a ser útiles. Hay un montón en internet de, digamos, prácticas, planes de gestión ambientales, modelos, van a ver un montón de cosas que por ahí si quieren chusmear un poco más, o cuando ustedes estén por meterse en algún tipo de proyecto, por ejemplo, se encuentran un montón de prácticas. Incluso si ustedes se fijan en el ENOSA, para lo que son lo que son obras de saneamiento, tiene capítulos enteros dedicados a la parte ambiental de las obras de saneamiento. Hay un montón de capítulos. O sea, información hay, falta que la gente acceda y le empiece a incorporar. Y sí, entiendo esto de que el tema es nuevo y que por ahí era chino básico al principio, y por eso también nosotros no podemos profundizar tanto en los temas, porque necesitaríamos una parte 1, que sería esta la introductoria, y una parte 2 en la cual podríamos profundizar mucho más. Pero bueno, no la tenemos. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? No, profe, todo súper claro. Bueno, bárbaro entonces. El jueves los veo para el parcial a las 3 de la tarde, horario de clases. En principio tienen 1 hora y media, si veo que se demoran podemos extenderlo un ratito más, no tengo problema. Si alguien se quedó con alguna duda, algún tema que quiera tratar, alguna cosa, o sea, el jueves sería la última clase, salvo que haya que tener algún recuperatorio, porque con el temario estamos completos. Ahora, si alguien tiene algún tema que quiera tratar, o que le gustaría tratar, lo que sea, yo no tengo problema, yo armo alguna clasecita y lo charlamos, o si por ahí tienen alguna duda más adelante con el tema de tesis y eso, y quieren profundizar algún tema en particular, no tengo problema, me mandan un mail en estos días, lo único, mándenmelo un lunes como para el jueves, y nos juntamos y charlamos el tema, no tengo drama, lo que ustedes quieran profundizar, se puede hacer. Bien, Bueno, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Siempre que yo lo conozca el tema, ¿no? Si no, bueno, yo lo investigo como hice el otro día con los pasafaunas, no tengo problema. A mí me encanta, yo soy curiosa, así que podemos charlarlo. Así que, bueno, chicos, los libero, los espero el jueves, y espero que les haya servido el resumen de hoy, que era como más o menos para cerrar y para englobarlo todo, porque al tirarles tanta información junta, por ahí sé que se les hace un poco de lío. Entonces mi idea era cerrar con esto. Cualquier cosa me pueden escribir al mail. No les voy a contestar enseguida, porque estoy con una situación personal medio complicada, pero antes del jueves voy a tratar de responder todas sus consultas. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Chao, Profe, gracias. gracias.